Bienvenidos a otro vídeo para el canal en el que hoy vamos a ver cuáles son las diferentes versiones de .NET, lo cual es muy importante o genera muchas dudas a todos aquellos que están empezando en el entorno, ¿vale? O que están atascados, o atascados no, pero que están trabajando en una tecnología, yo que sé, en la empresa durante los últimos 10 años, ¿vale? Han estado trabajando en NET Framework y ahora no saben por dónde tirar. Es decir, que todas estas dudas básicamente vienen porque Microsoft o el equipo de marketing de Microsoft ha sido bastante malo a la hora de asignar nombres, lo cual creo que han arreglado en la última versión, ¿vale? Bueno, las últimas versiones, como ahora veremos. Lo primero que vamos a ver es el entorno de .NET. En este canal principalmente hacemos código de C#, y por ello, en otros vídeos, pues todo mi código es básicamente C#. Pero al final del día lo que hacemos es escribir texto sobre un documento para que un software lo pueda ejecutar en la máquina. En el caso de C#, el software que transforma el código en un lenguaje que puede entender la máquina es un framework llamado .NET. Pero C# es una parte de .NET. Sí que es verdad que por lo menos en mi experiencia, el 99% de las veces que te refieres a .NET, te refieres a C#. Pero como digo, no es único. Además, .NET es capaz de convertir F# y Visual Basic en código que pueda entender la máquina. Pero bueno, para este vídeo esto no es muy relevante, ¿vale? Ya que vamos a hablar de lo que viene siendo .NET, no C#, F# o Visual Basic. Antes de empezar con la locura de las versiones, no olvides darle un buen like y suscribirte si no lo estás. Y vamos al vídeo otra vez. El primero que vamos a ver es NET Framework. ¿Y qué es NET Framework? Bueno, el año 2002 es cuando Microsoft decidió lanzar NET Framework, de lo que hace pues prácticamente 20 años, ¿vale? Y seamos sinceros, así a día de hoy sigue siendo utilizado por muchísimas empresas. NET Framework es un motor que entiende tu código y lo ejecuta en una máquina, y lo ejecuta en la máquina a través del runtime. Y por supuesto se encarga también de la compilación o del recolector de basura, ¿bien? O del garbage collector, vaya. Además de proveer el runtime o el command line runtime, cuando programamos en NET Framework lo hacemos utilizando la librería que Microsoft nos proporciona, la cual contiene una gran variedad de aspectos, clases, interfaces, tipos y muchas otras características, ¿vale? Todo esto que utilizáis cuando añadís movidas, los enteros, los strings, etc. Todo eso viene dentro de la librería que nos proporciona Microsoft. Finalmente, con esta librería podemos hacer pues, Windows Forms, ¿vale? Que son aplicaciones de escritorio ya bastante viejas, WPF, que vienen siendo pues, otras aplicaciones de escritorio, ASP.NET, que son aplicaciones web, y finalmente las aplicaciones de consola. Hay que tener en cuenta que uno de los problemas principales por los que se migró de NET Framework es que básicamente NET Framework te limitaba su uso a Windows, porque por detrás utilizaba APIs de Windows, y bueno, que obviamente pues solo funcionan en Windows, ¿vale? Y por ello causó que no se pudiera desarrollar en Linux, ni desplegar en Linux, ni hacer nada en Linux. Y lo que yo pienso es que muchas veces, debido a esto, las empresas elegían otra tecnología, como puede ser Java, etc. Hay que decir también que daba acceso, o por lo menos en mi experiencia, NET Framework, bueno, .NET en general, siempre ha sido el mejor software a la hora de crear PDFs, a la hora de crear... Bueno, hoy en día igual ya no, ¿vale? Pero hace 5 años, 10 años, el mejor software que había era directamente, o para hacer Excels, ¿vale? Era directamente en .NET porque con NET Framework tenías acceso directo al paquete de Office. Por lo tanto, podías utilizar Office desde .NET y te daba directamente un Excel como tú quisieras. Ahora llegamos al momento de cuándo utilizar NET Framework. Bueno, si estás viendo este vídeo, estarás al menos en octubre de 2021. Por lo tanto, nunca, ¿vale? Voy a ser claro. No hay ningún motivo, ni uno solo, por los que tengas que hacer un proyecto nuevo en NET Framework. Nuestro segundo punto en el entorno de .NET es NET Core. Es básicamente NET Framework, pero más moderno. Su motor fue lanzada la versión 1 en 2016 y es completamente open source, lo cual ha sido crucial, ¿vale? Ha sido crucial para su buen desarrollo, ya que la comunidad lo recibió con los brazos abiertos y han empezado a hacer muchas mejoras, etc. Hay que decir que la forma que las aplicaciones se ejecutan en NET Core es un poco diferente a cómo se ejecutaban en NET Framework. Por lo tanto, son dos frameworks que van en paralelo, pero no se pueden solapar entre ellos, ¿vale? O sea, no es que puedas migrar de 4.8 o de 4.7 o 6, que son las islas más comunes, a NET Core.
no puedes migrar como tal de una forma sencilla porque son muy diferentes. De hecho, en Netcore se ejecuta todo a través de lo que se llama el app host, el cual tiene la librería de Netcore, ¿vale? Igual que la que teníamos en NetFramework, la tenemos en Netcore. Simplemente quiere decir, o lo de core, básicamente quiere decir que han removido, que han quitado muchísimas cosas y las han quitado, ¿vale? Para que sea mucho más ligero y se pueda ejecutar de una forma mucho más fácil. Y por el mismo motivo tenemos el runtime, ¿vale? Que hace lo mismo. Y a raíz de Netcore es cuando Microsoft compró NuGet y ahora todos los paquetes, siempre que alguien hace una librería, se pone en NuGet. Bueno, hay más, ¿vale? Pero digamos que la oficial y la que viene ya incluida en Visual Studio, Rider, etcétera, es NuGet. Y tú pones ahí los paquetes y los añades, suelen ser paquetes muy, muy pequeños y los añades a tu proyecto. Y es la forma que se está desarrollando ahora mismo y yo creo que es la mejor forma, ¿vale? Haces tu paquete en NuGet, que por cierto os dejaré un enlace de cómo poner un paquete en NuGet para que lo podáis usar en vuestros proyectos y simplemente los importas en tu proyecto y lo puedes. Y hoy en día cuando instalamos .NET nos instala además cierta serie de paquetes que básicamente son plantillas cuando tú quieres utilizar o quieres crear un nuevo proyecto, ya sea API, Blazor, yo que sé, MVC. Todo esto nos viene en plantillas ya con Visual Studio, etc. La realidad es que Microsoft vio cuál era el problema y lo atajó, ¿vale? O sea, lo paró el problema, sacó Netcore y arregló el problema. Las cosas como son. El problema era que NetFramework era muy pesado y solo se podía ejecutar en Windows y Netcore es muy ligero y se puede ejecutar en todas partes, ¿vale? No solo se puede ejecutar en todas partes, sino que se puede utilizar, que se puede ejecutar también en diferentes arquitecturas. Y bueno, eso, ya hice un vídeo en su día de cómo ejecutar y desarrollar en Linux, ¿vale? Con .NET. También os dejaré un enlace aquí arriba. Y básicamente tenemos la misma estructura que teníamos para NetFramework. Tenemos, bueno, el webhost, ¿vale? Que tendrá el runtime y la librería, las aplicaciones de consola, ASP Netcore, ¿vale? Netcore para los de la LOGSE, lo cual nos da ya sean web apps en ASP Netcore, MVC, APIs o Blazor. Y luego tenemos UWP, que son las aplicaciones de escritorio. Es muy importante mencionar que el costo de un servidor de Linux es muy reducido, comparado con uno con Windows. Pongo un ejemplo. Un servidor con Linux, como el que tengo yo, bueno, estaréis viendo en YouTube, pero bueno, como el que tengo en el blog, que tendréis el enlace en la descripción. Básicamente ese servidor al principio me costaba 3 euros al mes, luego lo amplié, ¿no? Amplié un poco la memoria y eso. Pero bueno, con 3 euros al mes tú tienes un VPS. Si tienes Windows, necesitas mínimo pues 150, 200 euros, depende de la empresa, etcétera. Porque básicamente tienes que pagar la versión de Linux, de Windows, perdón. Y si después le quieres meter un Microsoft SQL, pues otros tantos machacantes. Además, en el Microsoft SQL se pagan por nodos del procesador, o por cores del procesador. Entonces se va a las nubes, ¿vale? Entonces, cuando tengamos Linux, todo es mucho más barato. Sigamos con Netcore. Netcore tiene también cosas importantes o cosas buenas, como pueden ser que tú puedes instalar tantos netcores como quieras. O sea, tú puedes instalarte 3.0, 3.1, 2.1, etc. Y si tienes aplicaciones que están escritas en dicho lenguaje, van a atacar a ese runtime. Obviamente, si tienes una aplicación en 2.1 y solo tienes el 3, la aplicación del 2.1 va a ejecutarse con el runtime del 3. Pero tú puedes instalarte varios runtimes y así te aseguras que todo funciona como debería. Y además, cuando sacaron, creo que fue 2.1, creo que fue 2.1 o 3.0, no me acuerdo. Sacaron lo que viene siendo una self-contained application, que es básicamente cuando tú haces el build de la aplicación, todo lo que necesita, incluido el runtime o la parte del runtime que necesita, también se va a coger. Por lo tanto, tú no necesitas instalar nada en la máquina donde vayas a ejecutar el código, si es por ejemplo un servidor. No necesitas instalar Netcore. Simplemente te haces la Self-Contained Application, despliegas la página y ejecutas el DLL y a funcionar. Y ahora, ¿cuándo utilizar Netcore? Bueno, hoy en día, a finales de 2021, debemos utilizar Netcore en su versión 3.1, ¿vale? Para aquellos productos web, consola, escritorio, ¿vale? Que queramos en producción y que los queramos estables y ya. Hay que tener en cuenta que Netcore 3.1 es una versión de Long Term Support, lo que implica que va a tener un largo periodo de tiempo de soporte. El tema está en que Netcore, el soporte de Netcore va a acabar, de Netcore 3.1, va a acabar en diciembre de 2022, o sea,
en un año y un poco más a día de hoy. Y empezó en 2019, ¿vale? Lo que implica 3 años de soporte para Microsoft, que vienen siendo parches de seguridad, actualizaciones, etc. A partir de ahí tendremos que migrar a la siguiente versión. Si el proyecto que estáis haciendo va a estar en producción, digamos que en unos meses. Bueno, de hecho yo lo haría ya, ¿vale? En la siguiente versión. Pero si va a estar en producción en un año, yo empezaría a hacer el código en .NET, que es nuestro siguiente punto. ¿Qué es .NET? ¿Vale? El título del punto puede parecer un poco redundante con el título del vídeo, porque hace pensar que nos referimos al entorno de .NET, ya que en parte sí, pero no, ¿vale? Nos estamos refiriendo al framework. Como has podido imaginar, en la comunidad de .NET había dudas sobre los nombres, ¿vale? Que si Net Framework, que si Net Core, que si lo veremos luego, Net Standard. Microsoft decidió que lo mejor que podía hacer era combinar tanto Net Framework como Net Core, ¿vale? Porque así quitaban el soporte de Net Framework, todos los desarrolladores que tenían ahí fuera, ¿vale? No fuera, sino los movían a cosas más importantes. Y Net Core, pues obviamente es su evolución natural, ¿vale? Entonces, lo que hicieron fue crear .NET. En concreto, la versión de .NET 5. Como vemos, se salta una versión entre 3.1, no hay versión 4, y se salta a la versión 5. Y en teoría es compatible con ambos frameworks, backwards compatible, ¿vale? En plan, que si tú actualizas de Net Framework 4.8 a Net 5, no debería de haber muchas cosas que se rompieran. Otro tema va a ser las librerías que utilices, etc. Pero el código que te proporciona Microsoft por sí mismo debería de funcionar. Yo personalmente he migrado la web de Netcore 3.0, bueno, yo he migrado bastantes cosas en la oficina, de Netcore, versiones de Netcore antiguas a Netcore 5 y funciona todo sin problemas. Pero no he migrado, personalmente no he migrado Net Framework 4.8 a Net 5, ¿vale? O sea, no lo he hecho y ya está. Entonces no puedo opinar con experiencia. Y a mí opinar sin experiencia pues no me parece correcto. Así que yo simplemente menciono que ellos dicen que son retrocompatibles y que cada uno pruebe lo que quiera. Entonces, ¿cuándo utilizar .NET? En unos meses, en la NetConf de 2022, anunciarán oficialmente Net 6. Y ahora mismo se puede obtener, pero en modo preview. Si vamos a poner algo en producción, yo lo que recomiendo es Net 5. Eso sí, en mayo de 2022 tendremos que migrar a Net 6, que es cuando el soporte de Net 5 termina, ¿vale? O sea, básicamente Microsoft lo que tiene es las Long Term Support, que son 3 años de soporte, y las Current, las versiones Current, que dura un año el soporte, ¿no? Entonces, básicamente, o sea, ellos vamos a poner enero para que sea más fácil. En enero de 2019 sacan una versión. Y esa versión va a estar soportada pues 2019, 2020 y 2021. Y lo que hacen es, al año siguiente, porque están haciendo las versiones de un año para otro, sacan otra versión. Y esa versión solo va a estar soportada por lo que viene siendo 2020. ¿Vale? O sea, sacarán el 1 de enero de 2020 y va a estar soportada hasta el 1 de enero de 2021. Y luego sacan otra versión al año siguiente, sacan otra versión que es otra Long Term Support que va a estar soportada 3 años, o sea, 2021, 2022 y 2023. Y a mitad del soporte de la nueva versión es cuando cancelan el soporte de 2 versiones anteriores. Vale, espero que se haya entendido, ¿vale? Más o menos. Pero bueno, eso, que debería ser fácil. Yo ahora todos los códigos que hago, de hecho, semanas anteriores, no sé si os habréis dado cuenta, están en GitHub. Todos los códigos son Net 6 Preview. Entonces, eso, si queréis hacer código, lo que sea, ¿vale? Consola, web, IoT, lo que os dé la gana. Unity, Net 6, ¿vale? O bueno, Net 5 con expectativas para pasar a Net 6 en unos meses. Este punto pensaba que me lo iba a saltar, pero no, ¿vale? Ahora tenemos Xamarin. ¿Qué es Xamarin? Dentro de .NET tenemos otro runtime que se llama Mono. Y originariamente Mono fue un fork del runtime de .NET Framework, con la idea de poder correr aplicaciones .NET en múltiples plataformas. De hecho, yo cuando estudiaba tenía un Mac y no podía ejecutar .NET, pero un día me dio por intentar aprender. Y lo que hice fue instalarme Xcode, que no sé si aún seguirá vivo eso, me imagino que sí,
y Mono, ¿vale? Y a través de Mono podías ejecutar y crear aplicaciones en C# para iOS, ¿vale? Bueno, para OS X, ¿vale? Entonces, lo que Xamarin proporciona son habilidad ahora mismo de ejecutar o de crear aplicaciones Android, iOS y OS X utilizando .NET. Y eso lo va a hacer por ahora durante un tiempo. En teoría, con Net 6 se supone que iba a salir tanto los Blazor Bindings como .NET MAUI, que son aplicaciones multiplataforma, pero parece que lo han tenido que retrasar. Dejaré un enlace a un post de Scott Hunter en Microsoft que explica el motivo por el que no cumple unos estándares de calidad mínimos que ellos consideran y prefieren sacarlo más adelante, y han dicho que más o menos a mediados finales de 2022. Así que habrá que ver. Pero en teoría, cuando salga Net 6, o bueno, Net 7, digamos Net 7, ¿vale? Para estar seguros, cuando salga Net 7 tendremos aplicaciones móviles nativas con C#. Bueno, con .NET, ¿vale? Y finalmente, ¿qué es Net Standard? Que estoy seguro que todos habréis oído hablar de él. Para resumir, Net Standard es código que tú escribes en la versión de Net Standard y va a ser compartido entre diferentes runtimes, ya que todos los runtimes, tanto Net Framework, tanto Net Core, Net y Xamarin, corren código Net Standard. Nos podemos imaginar Net Standard como una capa antes del runtime. O sea, si os acordáis, he mencionado que tanto Net Framework como Net Core y Xamarin, ¿vale?, tienen la .NET Library. Pues imaginaros Net Standard como parte de esa .NET Library. ¿Qué pasa? Que tú puedes hacer estos paquetes Net Standard y puedes ejecutar ese código en cualquier framework, lo cual es brutal, ¿vale? Es súper bueno. Nosotros en la oficina, esto es un caso real, nosotros en la oficina tenemos nuestro sistema viejo que está escrito en Net Framework y estamos migrando al sistema nuevo. Para migrar utilizamos Kafka. Entonces hicimos una librería que abstrayera todo lo de Kafka, toda la información que necesitamos, por si se pierde algún mensaje, ¿sabes? En plan, que podamos hacer el trace y este tipo de cosas. Todo eso está escrito en Net Standard. Y esa misma librería está importada tanto en el framework viejo como en el framework nuevo. Y ya está, ¿vale? O sea, es que ya está. Es que nos viene súper bien. La verdad es que es muy útil. También os voy a decir otra cosa. Con la llegada de Net 5 ya no se va a actualizar más Net Standard, ¿vale? No van a necesitar Net Standard. Microsoft ha considerado que se ha acabado lo de dar soporte a Net Framework, yo creo. Y si no me equivoco, Net 5 no va a funcionar con Net Framework. Así que, bueno, os dejaré por ahí un enlace, ¿vale? De por qué se va a reemplazar Net Standard con Net 5 y la falta de compatibilidad, etc. Y como digo, es muy importante saber Net Standard. Bueno, saber Net Standard. Al final es código en C# 9. C# 8. ¿Vale? Es muy importante tener en cuenta Net Standard si tenemos que hacer migraciones de código antiguo a código nuevo. Por ponerte un pequeño ejemplo, mi librería de Hardware Oriented Programming, ¿vale?, que hicimos un poco aquí haciendo algún directo, que dejaré un enlace por aquí arriba, está escrita en Net Standard. Así que, bueno, es útil, se utiliza, yo qué sé, es lo que hay, va bien. Y ahora, finalmente, ¿qué versión de .NET elegir a día de hoy? Día de hoy es octubre de 2021. Seguramente esto cambie en un año, pero en un año simplemente tendrás que elegir un número más a la versión. A día de hoy yo elegiría .NET 6 y el código que vais a hacer va a tardar unas semanas o meses en ponerse en producción. Si va a ser en plan código pequeño que esta semana va a producción, .NET 5. No elegiría nada anterior y desde luego, yo qué sé, .NET 6 va a funcionar bien, pero tampoco... Yo qué sé, sí, es una versión preview, al final tú sabes lo que hay. Puede ser que haya un bug en alguna parte que no hayan visto y que justo te caiga a ti ese bug y te arruine una semana de trabajo, ¿vale? Entonces, tampoco sé si merece la pena eso, así que simplemente .NET 5 si vais a ponerlo en producción o .NET 6 si va a estar como en un tiempo, ¿vale? Cuando hagan un anuncio oficial de C# 10, haré un vídeo con los cambios al respecto, pero por ahora no hay nada oficial, así que no he querido hacer vídeo, pese a que hay 400 en YouTube ya, pero bueno. Y luego, si queréis construir una librería la cual va a ser utilizada tanto por Net Core como .NET o Net Framework, puedes utilizar Net Standard dependiendo de la versión que quieras dar soporte. Vas a tener que elegir una versión u otra. Por ejemplo, Net Standard 2.0 es compatible con Net 5, Net Core 2 y luego pues Net Framework 4.6, que creo que es la Long Term Support. Bien.
Y si lo que buscas es aplicaciones móviles o de escritorio, vas a tener que bien elegir Xamarin o bien esperar hasta que salga Net 6, y es cuando salga pues .NET MAUI, que desafortunadamente pues lo han tenido que quitar del roadmap de Net 6. Eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis darle un buen like, suscribiros y compartirlo. Si, por supuesto, me podéis dejar mensajes abajo en los comentarios, seguirme en Twitter, ¿vale? Que tenéis el tweet aquí. Y si os ha gustado mucho el vídeo, pues siempre me podéis donar un Buy Me a Coffee, que tendréis el enlace abajo en la descripción también. Bueno, eso ha sido todo. Un saludo y adiós.